Buenas tardes nuevamente, casi las 2 de la tarde, aproximadamente a las 1:50, 13:50 tiempo local, el presidente Pedro Castillo ha sido destituido del cargo de presidente constitucional de la República. El señor Pedro Castillo, repito, ha sido destituido por el Congreso de la República del cargo, ha sido destituido del cargo de presidente de la República del Perú. El Congreso, por 101 votos a favor de la resolución de vacancia presidencial, ha decidido destituirlo del cargo esta tarde. Repetimos, hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022. Para quienes recién se conectan a este webcast, el presidente Pedro Castillo, o el expresidente ahora Pedro Castillo, ha sido destituido del cargo de presidente de la República por 101 votos en el Congreso de la República. For the people who are following me in English, Peru's president Pedro Castillo is not the president of Peru longer because the Congress has quitted him for 101 votes from 130 votes, 130 chairmen. Repito, el presidente Pedro Castillo, o el expresidente Pedro Castillo, ha sido destituido del cargo por el Congreso de la República por 101 de 130 votos que está compuesto el Parlamento. En consecuencia, al estar el presidente Pedro Castillo destituido, todas las decisiones que ha tomado están automáticamente desactivadas. Repito, tanto la disolución del Congreso, tanto la reorganización del Poder Judicial, la convocatoria a una asamblea constituyente, tanto el hecho de que también el toque de queda que se estaba convocando para hoy a partir de las 10 de la noche, están desactivadas esas decisiones. ¿Por qué? Porque el presidente, o porque el señor Pedro Castillo Terrones ha dejado de ser el presidente de la República del Perú. Esta es información que está surgiendo en este momento. Me disculparán que conforme se está generando la información, se las estoy compartiendo a ustedes. Así que, repito, por 101 votos de 130, el Congreso de la República del Perú acaba de destituir al expresidente Pedro Castillo Terrones y automáticamente activa la línea de sucesión presidencial. ¿Qué debe pasar ahora? Lo que tiene que hacer el Parlamento es juramentar a la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, como la nueva presidenta de la República del Perú. ¿Por qué? Porque cuando se votó por la fórmula presidencial, precisamente, estaban postulando tanto Castillo como Boluarte. ¿Qué pasaría si la señora Boluarte se niega a ser la nueva presidenta o la primera presidenta de la República del Perú? Pues automáticamente el señor José William Zapata queda facultado a ser puesto como presidente de la República del Perú, pero eso sí, se tendría que convocar a elecciones para elegir un nuevo ejecutivo y un nuevo legislativo, lógicamente. Repito, el Congreso de la República, por 101 de 130 votos, ha destituido al señor José Pedro Castillo Terrones y ya no es más el presidente de la República del Perú. Recordemos que esta crisis no duró casi más que apenas 2 horas. A las 11:50 tiempo local, Pedro Castillo dio un mensaje a la nación mediante el cual disolvía el Congreso, convocaba una reorganización del sistema judicial, convocaba una asamblea constituyente y también lo que hacía era ordenar un toque de queda a partir de las 10 de la noche de hoy. Esto se dio justo cuando el Congreso estaba en pleno interrogatorio, por lo menos la Comisión de Fiscalización del Congreso estaba en pleno interrogatorio a un testigo precisamente de haber entregado coimas al presidente Castillo, presuntas coimas al expresidente Castillo. Y cuesta trabajo dejar de decirle presidente, ¿no? Entonces, al hacer esto, mientras estaba dando ese interrogatorio, justo aparece el mensaje del señor Castillo en pantalla, en todos los medios de comunicación, anunciando la hizo que el Congreso se reuniera de emergencia, se cerraron las puertas del Congreso, se convocó de urgencia todo el Pleno y se redactó este proyecto de vacancia presidencial. Se acaba de votar, repito, fue una votación nominal, como les decía en el en vivo anterior, en el cual se fue preguntando congresista por congresista quién estaba a favor y quién no. ¿Quiénes no votaron a favor del proyecto de resolución de vacancia presidencial? Pues lógicamente el bloque que respalda al señor Castillo, tanto el bloque magisterial como también, digamos, el bloque más radical de la izquierda peruana. Recordemos, 101 sobre 130. ¿Cuánto se necesitaba para vacar al señor Pedro Castillo? 87 votos. Si hacemos una matemática simple, significa que por solamente 13 votos de más es que precisamente el señor Pedro Castillo no es más el presidente de la
República del Perú. El señor José Pedro Castillo Terrones había sido electo inicialmente o había sido elegido inicialmente con el 19% de la votación, la primera vuelta de las elecciones de 2021, y posteriormente se enfrentó a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular en una segunda vuelta, en un balotaje. En este balotaje, Pedro Castillo solamente obtuvo el 51% de la votación, la señora Fujimori obtuvo el 49%, estoy redondeando cifras, y a partir de ahí es donde empezó todo este tira y jala respecto a esta división, esta polarización que hay todavía en el Perú. Pero de alguna manera los continuos datos, los continuos denuncias de corrupción por parte del Ejecutivo y por parte del propio presidente Pedro Castillo fueron sucediéndose uno tras otro durante estos meses, a partir de julio de 2021, cuando el señor Castillo asumió la presidencia de la República del Perú. Pero el señor Castillo inmediatamente no reconoció ser parte de estos datos, no hizo un mea culpa. Lo que dijo es que básicamente se le estaba atacando por ser una persona que venía de un estrato social muy bajo, por ser un campesino, por ser un rondero, pero nunca reconoció. En todo caso, lo último que dijo, que quizás daba un atisbo de que probablemente iba a haber un cambio, era de que sí reconocía que estos actos de corrupción aparentemente se dieron por inexperiencia, al ser pues él electo como presidente de la República. Pero lo que nadie esperaba hoy día, o que en todo caso nadie esperaba que se diera tan rápido, era precisamente el tema de la disolución del Congreso, que repito, sucedió casi a mediodía a tiempo del Perú, hora peruana, y que se resolvió en menos de 1 hora y 50 minutos, o 1 hora y 50 minutos, a la 1:50 hora peruana, tiempo local. El Congreso destituyó al señor Pedro Castillo Terrones y no es más presidente de la República del Perú. Entonces vamos a ver cómo están reaccionando ahora tanto los medios de comunicación como las redes o la gente que nos está siguiendo. Nuevamente les repito de que conforme estoy viendo y verificando información, estoy guardando silencio para que precisamente no les dé información no verificada. Fíjense que lo que está señalando, por ejemplo, Maritza Espinosa, una colega nuestra, es que precisamente el serronismo fue el que le dio la espalda. ¿A qué se refiere? Recordemos que cuando el señor Castillo sube a la presidencia, lo hace precisamente como por invitación del señor Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, y precisamente Perú Libre hace unos meses lo expulsó al señor Castillo, y es precisamente este bloque el que le da la espalda al señor Castillo y decide también votar por su destitución. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta de esto? Justo cuando se hizo la votación nominal se llama el señor Valdemar Cerrón, quien es el hermano del señor Vladimir Cerrón, no hay que confundirnos, y cuando se le pregunta por su votación nominal, él dice que sí está de acuerdo con la vacancia presidencial. Eso como que nos daba luces de que probablemente Perú Libre iba a seguir una votación en bloque, y aparentemente así pasó. Pero también hay otro sector de la izquierda que no lo apoyó al señor Castillo. Recordemos que ya desde el momento en que él anuncia la disolución del Congreso, muchas personas que se identifican con el sector de izquierda, que siguen a la izquierda, no estaban de acuerdo con la decisión del señor Castillo. Repito, entonces el Congreso ha destituido por 101 votos sobre 130 al señor Castillo de la presidencia de la República del Perú. No es más el presidente de la República del Perú. Y bueno, vamos a ver qué otras cosas se están dando. Se está anunciando, hay datos, a ver, esta es información que se las voy a dar, pero lógicamente, la fuente es confiable, pero necesito una confirmación, pero igual la fuente es confiable. Aparentemente, la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta Dina Boluarte, porque no es vicepresidenta, sí ha aceptado asumir la presidencia de la República del Perú. En consecuencia, si esta noticia se confirma, ella pasaría a ser la presidenta de la República del Perú.
Conforme haya más desarrollos, yo los estaré informando. Síganme en sintonía, estaré como siempre en el hashtag Nelson en Vivo. Así que ya saben, estamos en comunicación. Cuídense mucho, estamos en contacto.